En este vídeo te voy a dar toda la información acerca de la nueva actualización iOS 14.6. No sé si va a salir hoy, probablemente sí, todo indica a que tiene que salir hoy, pero si no sale hoy no te preocupes porque en este vídeo vas a conocer todos los detalles de la actualización y en el comentario fijado siempre te pongo tanto las cosas de las que me he olvidado en este vídeo como el día y la hora exactamente a la que sale. Así que muy atento a los comentarios y muy atento a este vídeo también, porque vamos a empezar con esta actualización que está disponible para todos estos dispositivos, incluidos los iPhone 12, 12 mini y 12 Pro. Así que, lógicamente, tienes que saber que necesitas tener espacio disponible para instalar esta actualización. Y ojo, porque empezamos ya con la primera novedad. ¿Qué novedades trae esta actualización después de iOS 14.5? Que trajo muchas novedades, esta trae menos, pero aún así siguen siendo importantes. Por ejemplo, para empezar, a la gente que está en la beta o tiene betas instaladas a partir de esta actualización, lo que va a tener es un espacio en la parte de abajo cuando se encuentre en la versión final de la beta, para si quiere empezar a instalar la beta número 1 de la siguiente actualización va a poder hacerlo, pero también va a poder eliminar el perfil de desarrollador o de beta pública y así volver a instalar en las versiones finales que le haya tocado, ¿vale? Es decir, no seguir con las betas nunca más. Y además, ya sabéis que Apple hace unas semanas prácticamente presentó las suscripciones en Apple Podcast y por fin, bueno, con iOS 14.6 van a estar disponibles. Al menos tenemos ya todas las opciones para que estén disponibles. Por ejemplo, en nuestro perfil nos vamos a encontrar aquí con una opción para gestionar las suscripciones. Si le pulsamos, son las mismas suscripciones que tenemos, por ejemplo, en la App Store, pero se añaden todos los podcasts a los que estemos suscritos. Si quieres apoyar a tu creador de contenido, pues puedes suscribirte a su podcast y aquí también podrás quitar esa suscripción. Además, tenemos más novedades en podcast. Yo lo tengo en inglés, pero si nos vamos a esta pestaña, antes nos aparecería la opción de descargas y ahora nos aparece la opción de descargado. Yo lo tengo en inglés, pero probablemente esto también vaya a cambiar en tu dispositivo. Y no se acaba aquí aún las novedades de Apple Podcast, porque si seguimos un podcast en concreto, ahora si le pulsamos en los tres puntitos tendremos varias opciones nuevas relacionadas con esto. Vamos a poder activar tanto la opción de eliminar descargas y también marcar todo como reproducido. Si pulsamos, por ejemplo, en la opción de eliminar descargas, nos va a aparecer un pop-up desde la parte de abajo donde nos dirá que lógicamente si eliminamos este episodio o, por ejemplo, no vamos a volver a poder descargarlo de nuevo o puede que no tengamos acceso a él. Es un pop-up de advertencia, igual que si pulsamos sobre la otra opción también tendremos como un pequeño aviso. Y también tenemos nuevas opciones de rutas en la aplicación de mapas disponibles. Las tenemos tanto en California, en este caso estoy enseñando una ruta por San Francisco y ya nos aparece la ruta en bicicleta que podemos tomar, como en Seattle, ¿vale? A todas aquellas personas que viváis en Estados Unidos, pues tenéis estas dos opciones y en España lo he probado, lógicamente aún no lo tenemos, en Latinoamérica tampoco, pero si pulsáis sobre la bicicleta y le dais a más información, vais a encontrar aquí una página web donde se muestran todas aquellas localizaciones donde están disponibles las funciones de Apple Maps. Es una opción para ver todas estas cosas donde sí está disponible y donde no, pues no aparece. Además, ahora con el lanzamiento de las nuevas funciones de Apple Music tenemos, si nos vamos a los ajustes, a música, varias cosas aquí. Por ejemplo, tenemos el acceso a datos móviles que antes no estaba, también tenemos la reproducción con datos móviles, esta nueva opción, y también diferentes opciones que podemos encontrar aquí y que si vemos la comparación con iOS 14.5.1 vemos como sí hay diferencias. Además, para los que os preguntabais, los AirPods, da igual qué tipo de AirPods, incluso los Max, no son compatibles con la opción de audio sin pérdida que es nuevo en Apple Music. También tenemos que para las personas con problemas de movilidad en las manos y que utilicen el control de voz, pues ahora si se reinicia vamos a poder desbloquearlo cuando antes no se podía hacer. Simplemente vamos a poder decir toca este número, toca este otro y bueno, por fin esto está disponible. Y además, si utilizamos el tag en el centro de control de Shazam, vamos a poder reconocer una canción y nos saltará
el App Clips de Shazam, que ya está disponible en iOS 14.6 y como veis nos mandará a una ventana, un App Clip, que simplemente podremos escuchar una preview de esta canción y después, lógicamente, tendremos que acceder a Apple Music si tenemos la suscripción para escuchar la canción completa. Y muchas personas tenían un problema en la opción de general, privacidad, ajustes, privacidad y aquí en rastreo. Mucha gente no podía activar esta opción. Apple dijo que podría deberse a problemas relacionados con la sincronización en familia o con la edad, pero parece ser que ahora ya todo el mundo que no tenía pues este tipo de opciones activadas va a poder activarlo ya. Decidme en los comentarios si vosotros seguís teniendo este problema, si es persistente en esta actualización o ya se ha solucionado. Debería haberse solucionado y si no, pues tenéis alguna opción activada que no deberíais. No sé cuál, Apple no ha dicho cuál, pero de momento parece ser que a algunas personas sí les soluciona este problema. De la misma manera, algo que ya estaba pero que no había dicho en anteriores actualizaciones es que si nos vamos a la App Store, en la opción aquí de buscar o en la pestaña tenemos un nuevo anuncio. Sé que es algo poco relevante, pero me gusta que sepáis también este tipo de detalles más pequeñitos. Este anuncio va a estar aquí ya para toda la vida y también tenemos una nueva opción en la App Store cuando se trata de privacidad y de todas aquellas aplicaciones que nos rastrean. A partir de ahora nos va a aparecer una opción con las cosas que esa aplicación, por ejemplo, los datos usados para rastrearnos y también otra opción que son los datos no vinculados con nosotros. Son dos opciones que solo tendrán las aplicaciones que nos rastrean en la App Store. Simplemente es información que nos van a brindar los desarrolladores de esa aplicación y que Apple les obliga a que, lógicamente, nos lo digan. Y también tenemos en iOS 14.6 una nueva opción cuando ponemos los AirTag en modo perdido, nos aparecerá una opción para poner no solo nuestro número de teléfono, sino también nuestro correo electrónico. Parece ser que esta opción no estaba antes y ahora, bueno, pues tenemos un poquito más de flexibilidad para que nos contacten cuando este AirTag esté en modo perdido. Y también tenemos una nueva ventana cuando abramos por primera vez Apple TV después de la actualización y simplemente aquí nos aparece que, pues Apple TV nos brinda series y películas originales de Apple y también canales de Apple TV para compartir en familia y que podamos gestionarlo a través de esta aplicación. Es una forma de explicar de nuevo a la gente para qué sirve Apple TV Plus y por tanto todas las funciones que tiene dentro de la propia aplicación. Después hay muchas personas que me habéis preguntado por la batería en iOS 14.6. Os tengo que decir que yo, por ejemplo, tenía este dispositivo en salud de batería un 84% y después de la actualización ha subido a un 88%, o sea que cuando actualizamos normalmente hay una pequeña variación, hay un recálculo o una recalculación de este algoritmo que calcula la salud de la batería y la capacidad que tiene en ese momento, así que pues revisad también este concepto porque puede que haya cambiado. Lógicamente la batería sigue siendo la misma, pero el cálculo de este porcentaje puede que haya cambiado. La batería en general con esta actualización a mí personalmente me ha ido bien, como estáis viendo, sobre las 10 horas en un iPhone 11 Pro, que es el que actualmente estoy utilizando para probar esta beta, y realmente utilizo aplicaciones como Call of Duty, YouTube, Spotify, bueno, pues cosas bastante relevantes y que no consumen poco precisamente. Además, en cuanto a rendimiento, no he tenido ningún problema. Podéis jugar a juegos, navegar por la web, abrir aplicaciones y de momento no he tenido, pues ya os digo, ningún tipo de percance utilizando esta actualización. También os voy a decir que si tenéis un dispositivo antiguo, puede que os valga la pena esperar un poquito para ver que no haya ningún problema también en dispositivos un poco más antiguos. También os voy a dejar por aquí toda la actualización de iOS 14.5, que traje varios vídeos explicando las aplicaciones en concreto que nos rastrean. También os expliqué un poquito todas las novedades que traían con esta actualización y creo que es interesante dar un pasito atrás si aún no tienes actualizado tu dispositivo. Así que muchísimas gracias por estar ahí, chicos. Puntuad el vídeo, que de verdad me ayuda muchísimo. Suscríbete, que ya somos casi 1 millón de suscriptores y me hace muchísima ilusión llegar a ese número como más redondo y que cada vez me apoyéis más, y la verdad que estoy muy orgulloso no solo por mí, sino también por toda la gente que me apoya en el día a día. Así que muchísimas gracias, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao!